He estado utilizando las últimas 4 semanas casi que en exclusivo la EOS R7. Ya había coqueteado con esta cámara pues la tuve en mi último viaje a Guatemala, pero honestamente no lo usé como acostumbro antes de animarme a dar una opinión. Y les recuerdo que en este canal solamente hablo de productos o servicios que haya probado extensivamente antes de poder decir si son funcionales o no. De hecho, no lo entiendo de otra forma. Volviendo a la cámara, este no será un review. Y no hablaré a detalles de temas técnicos que no considere relevantes. Es más bien un estado de sensaciones después de utilizar suficiente la primera cámara con sensor APS-C o sensor recortado de la línea R de Canon. De hecho, es un buen punto de inicio. Esta R7 tiene un sensor recortado, lo que quiere decir que es un sensor ligeramente más pequeño que los sensores de cuadro completo de cámaras como la R5, que es mi cámara principal y una cámara fantástica, o la R3 o la RP, que son otras cámaras de las que he hablado en el canal previamente. La R7 tiene un sensor APS-C, pero con una resolución de 32.5 megapíxeles y además un procesador Digic 10, tal cual como la R3, lo que la pone en perfecto balance entre resolución, velocidad y buen manejo de situaciones de baja luz. La montura de la cámara es RF. Si no sabes a lo que me refiero, eso quiere decir que esta cámara soporta lentes u objetivos compatibles con cámaras del sistema R de Canon. Sí, sus hermanas del segmento full frame, así que tendrás a tu disposición una dinámica oferta de opciones. Pero también puedes usar los lentes de las DSLR con un adaptador. Recuerda que ahora Canon tiene lentes RFS, que son lentes diseñados primordialmente para cámaras de sensor recortado o APS-C. Eso quiere decir que tienen un factor de recorte de 1.6. Para saber la distancia focal efectiva vas a tener siempre que multiplicar cualquier lente que pongas en una cámara de sensor recortado, la distancia focal por 1.6. Físicamente esta cámara tiene el grip o agarre apropiado, ese que Canon tiene dominado y que aunque en equipos más pequeños se sacrifica un poco, este no es el caso. Y aunque tiene 2 controles de diales a diferencia de los 3 de la cámara del segmento más alto, es fácil ubicar las opciones y controlarlas sin mirar demasiado el menú. Es una cámara muy cómoda en mano. En tamaño y ergonomía me recuerda mucho a la RP, pero esta cámara, aún con su sensor un poco más pequeño, es un monstruo al lado de la RP. De hecho, me trae gratos recuerdos de lo que representó la 7D en su momento. Una cámara seria para fotografía de deportes, vida silvestre o acción, entre otras cosas, con la construcción y prestaciones de las de arriba. Aunque la 7D y la 7D Mark II eran casi que indestructibles. No que esta no lo sea. Tal vez el diseño más elegante o estilizado de esta da la impresión de que la durabilidad no es compatible o no es comparable, con la DSLR. Pero el tiempo nos dirá. De momento, esta es una cámara impresionante. Por ejemplo, es una cámara sellada para el clima, al igual que en su momento la 7D. Así es que puede resistir salpicaduras, evitar que exceso de partículas de polvo se cuelen en el sensor, etc. Pero no es resistente al agua, no es lo mismo. De hecho, no conozco ninguna cámara en el segmento mirrorless o DSLR que sea directamente resistente al agua, que puedas meter debajo del agua para hacer fotografía acuática, por ejemplo, sin necesidad de un adaptador o un case que te permita protegerla. De nuevo, es sellada para el clima y ya eso es mucho que decir en cámaras del segmento APS-C. El sistema de autoenfoque de esta cámara es increíble. Le debe mucho al sistema de enfoque de la R3, que si sigues este canal sabrás que es de mis cámaras favoritas. Puedes perseguir con el enfoque a animales, vehículos y obviamente personas. Y sumado a que tiene un estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara, puedes combinarlo con objetivos estabilizados para fotos y videos perfectamente enfocaditos. Ya lo mencioné antes, pero las ráfagas de 15 cuadros por segundo más o menos de esta cámara la ponen en la categoría de cámara de acción. Y esto puedes doblarlo si utilizas, por ejemplo, el obturador electrónico si cumple con los propósitos. Con relación al video, era de esperarse su capacidad de hacer videos en 4K a 60 cuadros por segundo, aunque debo mencionar que en IPV, pero con C-Log 3. Si lo tuyo es Full HD, entonces puedes hacer cámaras lentas de hasta 120 cuadros por segundo.
El video de esta cámara es más que apto para producciones con sus exigencias, pero también cumple con necesidades básicas como por ejemplo vlogs o videos de YouTube o redes sociales. Es una cámara ideal para crear contenido y con la posibilidad de colorizar en post. Doble tarjeta, pantalla variangular, un excelente visor electrónico, entrada de micrófono y salida de audífono. Esta cámara es para el que va en serio y que tal vez no se anime todavía a invertir demasiado, pero es probablemente todo lo que necesites tanto para fotos o para videos. De hecho, hasta hace poco la 90D, que es una cámara APS-C, solo que con espejos, había sido mi recomendación para el que busca la herramienta apropiada en este segmento. Pero debo decir sin duda alguna que si estás buscando una cámara APS-C muy capaz, esta es mi recomendación. Es más, pienso que es una excelente cámara B para el que tiene una full frame y necesita una cámara de respaldo que no haga lento el flujo de trabajo. Debo recordarte que toda cámara sensor recortado y sin importar la cantidad de megapíxeles que tenga, siempre va a tener un poquito más de trabajo en comparación con cámaras full frame o de cuadro completo en el manejo de situaciones de baja luz. Su interfaz es simple y directa como Canon nos tiene acostumbrado. Pero si eres nuevo en la fotografía, esta cámara tal vez pueda ser un poquito compleja para ti y quién sabe, un poco más grande que la típica cámara viajera. Pero si te suscribes al canal, pronto voy a tener videos sobre la R10, la R100 o la R50, que son 3 cámaras perfectas para el que empieza en la fotografía y no quiere perderse de la montura RF o las características de las cámaras mirrorless de Canon. En conclusión, la R7 ha cumplido con lo que esperaba. Una cámara robusta, con un poco de todo, capacidad para hacer fotografía al más alto nivel en categorías de acción o de vida silvestre o de deportes, pero que también te ofrece la capacidad de hacer videos de mucha calidad y utilizarla para funciones básicas. Es una cámara casi para cualquier persona. Eso sí, si tienes el presupuesto. El valor de esta cámara en este momento lo voy a poner en pantalla porque no me lo sé de memoria, pero definitivamente si lo comparamos con cámaras como la R5 o la R3, es una ganga. ¿Y tú qué piensas de esta cámara? ¿Es la APS-C de la línea R de Canon lo que estabas esperando? Déjame tus comentarios en la caja de abajo. Lo que sí puedo decir es que definitivamente son los mejores tiempos para empezar en la fotografía. Hey, eso fue todo en el video esta semana. Como siempre, les agradezco un montón a los que se quedan hasta el final del video. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho antes, que me sigan en redes, van a aparecer en algún lado y de momento nos vemos la próxima semana.